Buenos días a todos y todas. La presente postal sonora es un trabajo realizado por las maestras en formación de la licenciatura en Educación Infantil de octavo y noveno semestre de la Universidad Pedagógica Nacional. La intención de este ejercicio es recoger la historia de don Raúl Carvajal, padre de un militar colombiano que fue víctima de los falsos positivos. Una historia de dolor y lucha marcada por la muerte de su hijo. Así inicia la historia de don Raúl Carvajal, también conocido como Don Furgón, quien en su viejo camión modelo 73 recorrió el país desde Montería hasta llegar a Bogotá, con la esperanza de que alguien lo escuchara y en búsqueda de la verdad. Don Raúl recorrió durante más de 10 años el país en su camión para exigir justicia en el caso de su hijo, el cabo primero Raúl Antonio Carvajal Londoño, que según contaba fue asesinado en el 2006 por el propio ejército y presentado como muerto en un combate con la guerrilla de las FARC. Él decía que a su hijo lo habían asesinado porque semanas antes se había negado a asesinar a 2 jóvenes como parte de un falso positivo. La muerte de un ser querido es algo que nos marca, y más si es la de un hijo. Don Raúl sentía que la muerte de su hijo no había sido como lo decía el ejército, según la versión oficial. Todo ocurrió en un combate en el municipio del Tarra, en la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, pero según él pudo constatar que dicho enfrentamiento con la guerrilla nunca ocurrió. Semanas antes él pudo comunicarse con su hijo, quien le contó que quería dejar el ejército porque estaba preocupado ya que se había rehusado a cometer 2 ejecuciones extrajudiciales, razón por la cual don Raúl creía que terminaron asesinándolo y torturándolo por no llevar a cabo dicha instrucción, pues su cadáver presentaba signos de maltrato. Como la mayoría de los padres, no quiso que la muerte de su hijo quedara impune y trajo los restos de su hijo hasta la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, para exigir la verdad sobre la muerte de su hijo. La rabia, el desconsuelo y la tristeza que sentía cada vez era mucho más grande, ya que ninguna institución oficial o político escuchaba su clamor por esclarecer quienes asesinaron a su hijo. Pasó muchos años acompañado de su camión cubierto de carteles con frases e imágenes muy dicientes en relación con su historia, ubicado en la esquina de la carrera 7ª con Avenida Jiménez en Bogotá, reclamando justicia por su hijo. Su furia lo llevó a confrontar a Álvaro Uribe Vélez en el año 2011, a quien le dijo lo siguiente: ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son unos asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, ¿qué hubiera pasado? Ustedes hubieran dejado que se investigara, y yo personalmente a usted le entregué una carta en la finca de Ubérrimo. Sí o no se la entregué. Después hice una protesta en una inauguración de un colegio infantil. Después le hice una protesta a usted en el centro de convenciones. Y ustedes no han querido dejar que se esclarezca el asesinato de mi hijo. La persona que estaba ahí comenzó a investigar el asesinato de mi hijo. La fiscal la cambiaron y enseguida la otra fiscal cerró el caso porque a ustedes no les convienen, porque a él lo llevaron en un helicóptero de Bucaramanga por orden de Álvaro Diego Tamayo Hoyos para asesinarlo en el Tarra. ¿Usted me deja hablar? Sí, hable. Diga otra mentira. Primero, comprendo su dolor. Tras 14 años de lucha y su resistencia en la carrera 7ª con Avenida Jiménez, el pasado 12 de junio falleció don Raúl a causa del COVID-19, causando una gran nostalgia en todo el país por la lucha constante para esclarecer la muerte de su hijo. Don Raúl es el legado de la actualidad y asimismo su legado lo seguirá llevando su hija, quien se pronunció respecto a la muerte de su padre y menciona que seguirá en la búsqueda de la verdad. Después de su muerte se han realizado varios homenajes, uno de ellos realizado por Mafapo y su abogado, quien menciona que perdió esto, pero su recuerdo y su fortaleza debe habitar en cada uno de nosotros a través de su ejemplo. Le cumpliré su promesa de hacer justicia por su hijo, expresó el abogado de Carvajal, Miguel Ángel del Río, en Twitter. Don Raúl siempre lo recordaremos como un ícono de paz, justicia y reparación, en búsqueda de una verdad que debe ser construida en el país, con este caso y con los casos de falsos positivos que han existido a lo largo de la historia. Sentimos que en Colombia nos falta apropiarnos de lo nuestro,
no olvidando los sucesos que marcan nuestra historia, la cual ha estado marcado por la violencia y la muerte. Es por ello, por lo que por nuestros muertos ni un minuto de silencio. Toda una vida de combate. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. ¿Hasta dónde? Hasta la victoria. Y si es necesario, hasta la muerte. A continuación, escucharemos las voces de algunas personas de cada uno de los barrios: Villa Mayor Antigua, Villa del Prado, Timisa, Lourdes y Barrio Obrero, quienes nos expresarán sus sentires y pensamientos al observar la imagen desde la ventana, con el cual se generará un diálogo. Pienso que me sentí como responsable de seguir con esa lucha que él estaba llevando hace tantos años. Entonces creo que lo que dice ahí que ahora es también nuestra lucha, y bueno, siempre lo ha sido, pero creo que ahora, y con el paro y todo lo que ha suscitado esto y todo lo que ha pasado, creo que aumenta la responsabilidad. Y pues también siempre uno no puede dejar de sentir tristeza, porque ese tipo de cosas o historias como las de él y como muchas otras, porque deben ser muchísimas, pues sucedan en nuestro país, ¿no? Entonces eso me suscitó y ya. Al ver esa imagen, pues me evoca muchos recuerdos de don Raúl acompañándonos en diferentes movilizaciones. Siento que le debemos mucho a don Raúl, o que él es una muestra de resistencia y perseverancia por la justicia del país. Entonces siento que uno de los motivos que debe movilizarnos para seguir en las calles es don Raúl y su recuerdo. Es una imagen que me llena de mucho patriotismo, ver mi bandera, pues la bandera de mi país, plantada como en diferentes ámbitos, en diferentes escenarios, sobre todo de lucha, ver cómo diferentes personas están o han dedicado toda su vida buscando justicia, y sobre todo pues ver cómo el país sigue luchando cada día por superarse a sí mismo y llegar a un punto de igualdad y de justicia, y sobre todo de dignidad para todas las personas. Ver esta imagen en la ventana claramente me genera odio, me genera rabia contra un estado, contra un gobierno que masacró a su pueblo. También me genera mucha tristeza, mucha empatía con esas familias que perdieron un ser querido, que no les dan respuesta, que los desaparecieron. Ver a don Raúl también siempre me generó fuerza. Admiro la lucha que siempre tuvo, la persistencia por buscar la verdad, la resistencia que tuvo. La verdad me parece de admirar, y siento que me da fuerza, me da valor para seguir en contra de este gobierno que lo único que ha hecho es manchar sus manos y tapar todo mientras que el pueblo sufre, y me parece un poco injusto. Entonces esta imagen realmente me conmueve, me genera muchos sentimientos, y más que nada en el seguir luchando en contra del gobierno para que ya no hayan más masacres, para que ya no hayan más desaparecidos, para que no ataquen al pueblo. Todo eso me genera. Es una imagen que me causa tristeza y dolor. Es algo que le pasó a don Raúl y a muchos más padres que aún siguen en busca de sus hijos, y pues es injusto que después de luchar toda la vida por encontrar una verdad, don Raúl, como muchos, mueren sin saberla. Después de destrozar una familia, dejan con incertidumbre hasta la tumba, y me parece que por eso se debe seguir luchando, porque esto es algo que como colombianos no se debe perdonar, no se debe olvidar, por don Raúl y su hijo y más de 6.402 víctimas que ha dejado un narcoestado en el país. Ay no, esto me provoca un dolor ya de mamá, ¿no? Puedo verme reflejada en él, en tanto tengo un hijo. Sé que haría lo mismo que él por conocer qué pasó con él si un día no llega, y me produce un dolor infinito saber que murió y no supo nada, y que quien sabía o quien podía haberle dado alguna razón no le importó el dolor de él.